Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la 16ª clase de Desarrollo Espiritual y Autoconocimiento. En esta clase vamos a hablar acerca del Maestro Jesús y cómo sanaba a la gente. Ok, y antes de empezar, te invito a que te suscribas a este canal, a que le pongas me gusta al video si te gustó y también que se lo compartas a toda la gente que le pueda gustar este contenido. Realmente te voy a enseñar, te voy a explicar cosas que quizás no mucha gente sabe y claramente lo que te voy a enseñar es una visión más allá de lo tradicional, como siempre. Ok, vamos a ver. Vamos a hablar del camino espiritual de Jesús y por qué este camino espiritual ha sido tan importante, tan influyente en este mundo y en este planeta. Porque recuerda que en este planeta hay principalmente dos maestros espirituales que han sido muy influyentes. Uno es Buda y el otro es Jesús. Y a propósito de esto, recuerda que también te conté la historia de Buda y cómo él sanaba a la gente. Te lo dejé en este video. Y si ya viste esa clase, quiero que veas el contraste de la historia de Buda con el contraste que hay con la historia de Jesús. ¿Ok? Si no has visto esa historia, vela después, no hay problema, pero va a ser interesante ese contraste porque hay algo interesante entre estos dos maestros y su historia personal que cada uno tuvo. Ok, lo primero que te quiero decir es que así como el camino espiritual de Buda tiene un nombre bien específico que es el camino de la iluminación, el camino espiritual de Jesús también tiene un nombre y se llama el camino espiritual de la salvación. ¿Ok? Por eso es que este concepto de el Salvador o salvar, la salvación y todo eso está muy presente en la enseñanza de Jesús. Y ya te voy a explicar por qué eh, está tan presente este concepto y qué significa realmente, ¿ok? Pero vamos a ver eso más adelante en esta misma clase. Ahora, voy a contar cosas que tal vez mucha gente sabe de Jesús, algo tan sencillo como que él había una profecía, nuevamente, también como en la historia de Buda, de que debía nacer alguien al que se le iba a llamar como el Mesías, que significaba el ungido o el consagrado a Dios, el santificado por Dios, y esta persona iba a ser una especie de salvador de ciertas cosas que producían sufrimiento a la gente de un determinado lugar. Y bueno, como bien sabrás, este niño nació en Belén, Jesús nació en Belén, y uno de los contrastes que hay con la historia de Buda es que Jesús nace en la pobreza, no en la riqueza como nace. Y entonces uno se tiene que preguntar, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué? Y bueno, ¿sabes qué? El tema de si tú naces en la pobreza material o en la riqueza material no tiene nada que ver con tu avance espiritual. Tiene que ver con algo que se usa para ciertos propósitos espirituales de almas avanzadas, ¿ok? Ahora, creo yo que el propósito de que Jesús naciera en la pobreza material era específicamente que él quería a través de ese dolor y esa percepción de ese sufrimiento, despertar más rápido. Ya, no como en la historia de Buda donde casi como que se le tiene encerrado en una burbuja y él no tiene idea de cosas tan básicas como qué es la vejez, la muerte, la enfermedad. Ya, creo que ya conoces esa historia, pero en la historia de Jesús eso no es así. En la historia de Jesús, él como que se quiere enfrentar directamente y rápido al asunto para eventualmente despertarse. Porque lo que ocurre es que todas las almas avanzadas se despiertan a través del sufrimiento en el sentido de que se dan cuenta de qué es lo que tienen que hacer espiritualmente. Por eso es que en la historia de Buda se le quería proteger del sufrimiento porque se sabía que se, eh, si él se encontraba con el sufrimiento ajeno o de él mismo, algo le iba a producir y entonces se iba a ir hacia un lado espiritual y eso era lo que el padre de Buda no quería. Pero bueno, en Jesús
como ya te estás dando cuenta, la historia es diferente y tiene su contraste bastante peculiar porque es casi como al lado opuesto. Y lo es. Es hacia un lado opuesto. ¿Ya? Entonces Buda, quise decir, Jesús nace en Belén, en la pobreza material, y eso creo yo que le ayudó bastante a despertar espiritualmente más rápido, y con esto quiero decir que él se dio cuenta de lo que espiritualmente tenía que hacer y cuál era su propósito o hacia dónde iba dirigido su propósito. Entonces, por eso es que hay historias donde se cuenta de que Jesús solo tenía 12 años y estaba debatiendo, discutiendo, hablando con personas religiosas de ese tiempo, hablando acerca de Dios y cosas así. ¿Ya? Entonces, claramente él ya tenía un grado de avance espiritual, pero también un grado de despertar. Realmente ya estaba en alguna medida despierto. Y bueno, la historia después de sus 12 años, como quizás ya sabes, no se conoce mucho. Hay muchas especulaciones acerca de lo que pasó, y lo que yo personalmente pienso es que él simplemente se fue a buscar la sabiduría al lugar donde más sabiduría había en ese momento, y ese lugar era la India. Ya. Así que realmente yo creo que él se fue para allá. Las probabilidades de que eso haya ocurrido son bastante altas. ¿Y qué es lo que ocurrió allí? Por supuesto, también tiene que haber aprendido de otros maestros espirituales que no los conocemos, ¿ya? Pero lo que sí te puedo decir es que él terminó convirtiéndose en un sanador. Jesús se convirtió en un sanador después de hacer el viaje que hizo. Aprendió técnicas de sanación. Y esas son las que te voy a comentar después, más adelante en esta misma clase, ¿ya? Pero en todo este viaje Jesús, por supuesto, abandona todo su tierra, digámoslo así, para ir a lo que yo creo que fue la India, y aprendió seguro que técnicas, conocimiento, adquirió sabiduría, aprendió técnicas de sanación, etcétera. Y luego de ese viaje que fue por años, claramente en ese viaje se iluminó un poco más, avanzó en su camino espiritual, pero hay algo muy importante que decir en toda esta historia. Eh, Jesús eventualmente después de ese viaje vuelve a su tierra, y entonces es bautizado por un hombre al que le llamaban Juan el Bautista. Y ese punto marca un antes y un después en la historia de Jesús, porque antes de eso Jesús no se dedicaba a enseñar públicamente. Entonces es literalmente desde ese punto hacia adelante donde él comienza algo así como su vida pública como maestro espiritual. ¿Ok? Y claro, él se bautiza, que en resumen era recibir y reconocerse, en resumen, como un hijo de Dios. ¿Ok? Eso es, reconocerse a sí mismo como un hijo de Dios. Después de eso, hay algo interesante. Y aquí hay algo muy interesante que te quiero contar. Y es que después de eso, las historias dicen que él se fue al desierto y estuvo 40 días sin comer en el desierto. Y hay una cita bíblica donde dice esto, dice: Jesús entonces fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Ok, bueno, ¿por qué te menciono esta pequeña parte de la historia de Jesús? Y es por lo siguiente. Porque Jesús, así como Buda, fueron almas que nacieron con un estado avanzado de conciencia, pero no completamente iluminados. Pero parece que Jesús, el alma de Jesús, nació más avanzada que la de Buda. Y bueno, porque él quiso, experimentó la vida que experimentó para despertarse más rápidamente. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que
cuando él regresa de este gran viaje que hizo a algún lugar y se convirtió en sanador y todo esto, él se bautiza, se reconoce a sí mismo como un hijo de Dios, que todos somos hijos de Dios, pero una cosa es que tú te reconozcas como tal y otra es que no te atrevas a reconocerlo. Pero él se reconoce a sí mismo como un hijo de Dios y a partir de ahí dice esta cita que el espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Cuál es el propósito? Me gustaría que a este punto, si has seguido todas las clases, quizás ya te des cuenta de cuál es el propósito. Y el propósito es simplemente eliminar la última oscuridad que él tenía en su campo de energía, que en este camino espiritual le conocen con el nombre de diablo, pero en realidad da lo mismo el nombre que le pongas, ¿ya? Porque así como en la historia de Buda, donde él medita vipassana y entonces hay un punto donde emerge una cosa de su campo de energía al que le llamaron con el nombre de Mara, bueno, acá le ponen otro nombre, pero al final es la misma cosa, ¿ya? Es la misma cosa, es la misma cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando él regresa de este viaje que hizo a algún lugar y es bautizado y se reconoce a sí mismo como un hijo de Dios, eh, falta algo. Falta algo que él tiene que hacer para iluminarse completamente. ¿Entiendes? Y entonces su propio espíritu y el espíritu, quiero decir, el espíritu, el verdadero ser, el espíritu de todos, se expresa a través de él y lo impulsa a ir al desierto a hacer este ayuno de 40 días en el que eventualmente en algún momento se iba a enfrentar con su última sombra personal y una vez que la iluminara, la trascendiera, lograría una iluminación completa. Y eso es lo que ocurrió. Eso es lo que ocurrió en esa historia. Y yo creo que es la pequeña e insignificante historia que se conoce acerca de este proceso espiritual de Jesús. ¿Ok? Entonces, creo que quizás ya entiendes lo que quiero decir porque cuando él logra esta iluminación completa o iluminación por la paz, Jesús llega exactamente al mismo punto donde llegó Buda cuando logra su nirvana, ¿ya? Y ahora te pongo este gráfico que ya lo he visto un montón de veces y de hecho es muy parecido al al gráfico que te mostré en la clase de la historia de Buda. Y es que la flecha de arriba es el punto donde Jesús se ilumina completamente, ya eso lo sabes. Y la flecha de abajo indica el punto, el estado espiritual global del planeta en ese momento. Y sé que quizás ves ese gráfico y dices, ah, pero si es el mismo gráfico que en la clase de Buda, no es exactamente el mismo, pero la diferencia es minúscula. Lo que pasa es que la flecha de abajo está un poquito más arriba, porque en el momento en que aparece el Buda y en el momento en que aparece históricamente Jesús, hay 500 años de diferencia. Pero en esos 500 años, el mundo igual avanzó espiritualmente, pero muy poquito. Y la diferencia es minúscula, realmente. ¿Ya? Así que es casi lo mismo. Pero claramente en el gráfico tú puedes ver que la diferencia espiritual entre el estado de conciencia de Jesús y el estado de conciencia del planeta era bastante grande. Y entonces, ¿qué pasa, amigos? Ahí es cuando Jesús se ilumina completamente, que a mi modo de ver se convierte en el Cristo, ¿ok? El Cristo. Y es que Cristo es un estado de conciencia. Así como podemos decir que Siddhartha se ilumina completamente y se convierte en Buda, y hay algunas enseñanzas budistas que hablan del cuerpo búdico o el cuerpo completamente iluminado. Eh, es eso, ¿me entiendes? Se trata de un estado de conciencia que todos podemos alcanzar y que cada cual, curiosamente, le puede llamar con el nombre que se le dé la gana, porque al final da lo mismo, ¿ya? Bueno, entonces, amigos, cuando Jesús se convierte en Cristo,
De ahí y al día de hoy viene esto que comúnmente se llama y se usa como Jesucristo, que es en resumen la combinación de el nombre de Jesús con Cristo, pero Jesús y Cristo no son lo mismo. Jesús es el nombre del hombre que manifestó en él un estado de conciencia al que le llaman Cristo, que es un estado de conciencia completamente iluminado. ¿Ok? Ya. Y una vez que ya sabes todo esto, Jesús, una vez iluminado y todo esto, empieza a dar su enseñanza. Y su enseñanza se basa mucho en utilizar a tu hermano, es decir, a tu prójimo, como tu salvador. Y aquí comienza este concepto de el salvador, la salvación y todo esto, y de qué específicamente te estás salvando o qué significa esto. Bueno, Buda quería ayudar a los otros a eliminar su propio sufrimiento. Y eso se llama compasión. Y Jesús quería salvar a los otros de su sufrimiento. Y eso se llama amor. ¿Ok? Pero la compasión y el amor van así. Ya van las dos de la mano. Pero son dos expresiones de lo mismo. Por eso estoy poniendo cierto énfasis en esta clase, ya que hice la clase de Buda, de comentarte el interesante contraste que hay entre estas dos historias. ¿Ok? En serio. Ya. Entonces, así como Buda decía que nadie te puede liberar de tu sufrimiento, sino que tienes que hacerlo tú por ti mismo a través de la meditación. El, el enfoque de Jesús era como utiliza a tu prójimo como tu salvador. Ok, pero ahora te quiero explicar cómo se hace eso, qué consiste y por qué y cómo lo decía, en qué sentido lo decía. Yo la verdad es que estuve intentando entender esto hace tiempo, hace un par de años atrás. Había un punto donde realmente yo no lo podía entender porque yo decía, pero ¿cómo va a ser posible que tu prójimo sea tu salvador? ¿En qué sentido es tu salvador? Y entonces me imaginaba un caso bien extremo donde, no sé, un ladrón. Yo decía, ¿en qué momento un ladrón podría convertirse en mi salvador? No, esto no tiene sentido, decía yo. Quería entenderlo, pero no lo lograba entender hasta que en un momento llegué a esto que te voy a decir. Y creo que lo logré entender, o sea, claramente lo entendí mejor, pero lo que entendí fue que, en resumen, podemos decir que todas las cosas o gran parte de las cosas que nos hacen sufrir personalmente, tienen que ver con alguien externo a ti. Que tu madre, tu padre, tu hermano, los amigos, el jefe, la familia, una persona desconocida, ¿ya? En fin, otra persona, ¿ya? O en resumen, tu prójimo, ¿ya? Entonces, a raíz de tu prójimo, nace una serie de emociones concretas que son emociones del ego y que nos hacen sufrir, ¿ya? Entonces, la misión espiritual de Jesús es mostrarte un método, un camino espiritual que te salve de ese sufrimiento. Y entonces lo que Jesús te dice es que utilices a tu prójimo o a tu hermano como tu salvador. Pero ¿cómo haces eso? Y eso lo haces a través del perdón. ¿Ok? Buda tiene el propósito de enseñarte a iluminarte a través de la meditación, donde en la meditación pones en práctica la aceptación. Pero Jesús dice, no te habla de eso, sino que dice, ok, vas a utilizar a tu hermano y todo lo que el daño o todo lo que sientes de oscuridad hacia tu hermano, lo vas a usar para perdonarlo y entonces así te vas a salvar del sufrimiento. Entonces, en resumen, es esto. En el camino espiritual de Jesús, usas a tu hermano como salvador y lo conviertes en un salvador a través de la práctica del perdón.
Entonces Jesús es el maestro del perdón y es el máximo referente en cuanto al perdón. Y si esto ya... Y si aún quedara una duda de lo que te estoy diciendo, te voy a contar una historia bien extrema que un día leí de un psicólogo y se trataba básicamente de un psicólogo, como ya dije, que tenía una madre y que un día entró un delincuente a la casa de la madre y asesinó a la madre. Y este psicólogo tenía un hermano, ¿ya? Y bueno, él como psicólogo obviamente sufrió por lo que ocurrió con su madre, sufrió mucho, pero en la preparación que tenía como psicólogo le dio la capacidad para entender siquiera que la manera de salvarse de todo ese sufrimiento que sentía era perdonar a quien había matado a su madre. Y eso hizo, y este psicólogo, en esta historia que leí, terminó formulando una manera de perdonar. Ok, ya. Pero el hermano del psicólogo, él también estaba sufriendo mucho, pero él no, no fue capaz de perdonar al delincuente, al asesino en este caso. No fue capaz y aunque su hermano, el psicólogo, le dijo, le intentó explicar, no pudo. No pudo, quizás tal vez ni siquiera quiso. Y la historia de él es que simplemente sufrió tanto que se suicidó. ¿Ok? Entonces, ¿acaso el asesino de esta historia está salvando a alguien? Exactamente así, no. Lo que pasa es que el perdón convierte a las personas en salvadores porque a través de todas las cosas que tu prójimo hace y que te hacen sufrir, si tú los perdonas, los conviertes en salvadores. Y después de eso, tú puedes decir, yo tenía un enorme sufrimiento en el fondo de mi alma que logró emerger por eso que tú hiciste, pero yo al perdonarte me salvé de ese sufrimiento. Y ahí está el asunto. Ahí está el asunto. Esa es la enseñanza de Jesús. ¿Ok? Espero la hayas podido captar. Yo creo que sí. Pero eso es lo que él fomenta mucho, lo que fomentaba, y por eso gran parte de su enseñanza se trata del tema del perdón. El perdón es su práctica espiritual. Eso es lo que te enseña Jesús. Y, y por eso su camino principalmente se llama así, el camino de la salvación. Sin embargo, hay algunas cosas también implicadas en esto de el camino de la salvación. Ya te las voy a contar, pero antes de ir a eso, ahora te quiero contar cómo era que Jesús sanaba a la gente. Ok, y esto también tiene relación propiamente con el camino de la salvación que Jesús enseñaba. Y es que en esto que te voy a contar, tienes que ahora entender, aplicar todo lo que yo en toda esta serie de clases te he enseñado, porque ahora lo vamos a ver como con un ejemplo bien concreto en la historia de Jesús. A ver, bueno, esto que te voy a decir ahora mismo es algo nuevo porque de esto no he hablado en ninguna de las clases, solo lo mencioné una vez. Y te quiero contar que Jesús, claro, también en el acto, en el propósito de salvar del sufrimiento a los demás, se convierte en un sanador también. Pero él no era un sanador común y corriente, él era un sanador que se había sanado él mismo completamente, se había sanado de todo su propio sufrimiento, ¿ya? Y, y él era un sanador que hacía cosas increíbles, conocidas como milagros, pero que en el milagro en sí no hay solamente, a mi modo de ver, no hay solamente una manera específica en la que él sanaba, sino que lo que yo veo es que él hacía los milagros, sanaba a la gente, pero en ese milagro en sí hay combinadas varias cosas y todas sucedían al mismo tiempo, ¿ya? Y te voy a hablar de cada una de esas cosas de a poco, ahora mismo. La primera es quizás la manera de sanar más
superficial de todas, en la que yo veo y creo realmente que Jesús hacía, y es que Jesús era un sanador pránico. ¿Ok? ¿Qué significa lo que te acabo de decir? Hay, en una clase anterior, no recuerdo en cuál, te hablé de que hay unas partículas de energía que se llaman prana. Esto te lo mencioné, me acabo de acordar, en la clase de las capacidades psíquicas que las puedes ver acá. Ok, te hablé ahí de que hay ciertas personas que no comen comida, alimento, porque dicen que no lo necesitan y entonces comen prana, se alimentan de prana. Y el prana son unas partículas de energía que andan en el ambiente y en mayor cantidad cuando es de día y en lugares naturales. ¿Ya? El fondo que tengo en los videos donde se ven unas partículas blancas que flotan es muy similar a cómo se ve el prana. ¿Ok? El prana son partículas de energía que se pueden ver con los ojos. Y si quieres te voy a enseñar ahora mismo a verlo, pero necesitas un día soleado, sin nubes, y tienes que ganarte de espaldas al sol. Te lo voy a enseñar ahora mismo para que tú lo puedas practicar. Quizás vas a descubrir de que ya lo habías visto antes y pensabas que era otra cosa. Bueno, eso es el prana. Entonces, en un día soleado y te pones de espalda al sol, miras en una parte azul del cielo y te centras en un rectángulo, en un área rectangular del cielo, ¿ya? Y no sacas tu visión de ahí. Te concentras en un punto por unos 20 segundos, ojalá sin pestañear, y de pronto vas a ver que pasa algo. Hay como unas burbujitas o como que algo se mueve, así como estoy haciendo con los dedos. Pero no las veas directamente, solamente fija tu vista en un punto específico de ese rectángulo que tú elijas y vas a ver cómo pasan cosas así, ¿ya? Esas cosas son el prana, ¿ok? No es algo que está en tu ojo, sino es el prana. Y en los lugares naturales como un bosque, una montaña, un lago, todo eso, hay más prana. Y es, cuando es de día, hay más prana que en la noche. ¿Por qué? Porque el prana lo generan todos los seres vivos. Y hay cosas, todo lo que tiene vida tiene prana. Y hay cosas, curiosamente, que son una especie de generadores de prana. ¿Qué cosas generan prana? El planeta. El planeta en sí, la Tierra, genera prana. Emana prana de la Tierra. El Sol emana prana. Por eso es que en el día hay más prana que en la noche. Por un tema del Sol, literalmente. En el punto más alto del Sol, seguramente hay más cantidad de partículas de prana. Y el último generador que siempre me gusta hablar es el árbol. Los árboles son generadores de prana. Son generadores en el sentido de que absorben el prana de la tierra y más encima absorben el prana del sol, así que ya. Por eso es que si tú vas a un bosque, es un lugar lleno de prana y lo que ocurre es que hay prana que está, digámoslo así, débil o enfermo y hay prana que está fuerte y saludable. Y entonces cuando tú vas a un bosque, te cargas de prana saludable. Y por eso es que también te sientes mejor en un bosque y a toda la gente le pasa. ¿Ya? Por eso es que las ciudades también tienen prana, menos prana que un bosque o una montaña, pero el prana de las ciudades no es tan fuerte, es medio débil y es a veces un poco enfermo. Ok, ya que te dije esto, lo voy a dejar hasta ahí, pero lo que te quiero decir relacionado con Jesús es que de esto estoy bastante seguro, de esto que te voy a decir, es que en un estado de iluminación completa, como en tu mente y en tu alma solo hay luz, tú eres una especie de sol también. ¿Te das cuenta? Como un sol. Y estoy pero muy seguro que en un estado de iluminación completa y más, esa persona se convierte también en un generador de prana. ¿Ya?
pero del prana más fuerte y saludable que hay. ¿Estás seguro de eso? No lo puedo, no te lo puedo comprobar, pero realmente para mí es como muy claro eso, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Ahora te voy a hablar del aura. El aura también es algo físico. Eh, el aura está muy sujeto, nuestra aura está muy sujeta a nuestros estados mentales, ¿ya? Si tú estás en un estado mental de tristeza, tu aura se ve afectada y se ve oscurecida y así, ¿ya? Entonces, imagínate un estado de completa iluminación donde dentro de tu mente y tu alma no hay ninguna oscuridad, no hay nada y solo hay un gozo divino y éxtasis y todo eso. Entonces, tu aura también se ve afectada por tu estado mental, por tu estado de conciencia, y entonces el aura se vuelve dorada. ¿Ok? Pero esto del aura es algo físico. Por eso es que hay gente, así como el prana, que hay gente que ve el aura con los ojos y hay máquinas que pueden medir y ver, fotografiar el aura. Así que el aura es una cosa netamente física, que la emana el cuerpo, ¿ok? Ya, pero el punto es que dentro del aura, porque el aura también es una especie como de burbuja, otra burbuja, recuerdas que la mente es como una especie de burbuja, el alma también, y así. ¿Ya? El aura también. Y dentro del aura hay partículas de prana. Esa es la relación y por eso te estoy hablando de todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás triste, sientes culpa o sientes rabia, enojo, miedo, orgullo, todas esas cosas, cuando tú sientes alguna emoción del ego, eso afecta directamente tu mente, la oscurece, pero en cuanto al aura, también es oscurecida. Y si mantienes mucho tiempo esos estados emocionales y mentales, tu aura se debilita y el prana dentro de tu aura se enferma. ¿Ok? Entonces, toda la gente que está enferma, de la razón que sea, tiene un aura débil, un aura opaca generalmente y con un prana enfermo. Ok, entonces ahora piensa en Jesús, completamente iluminado, pura luz en su mente, pura luz en su alma y un aura dorada emanando prana poderoso y saludable. Y ahora te quiero hablar de las manos, porque en el centro de las manos hay chakras. Y a través de estos chakras, bueno, y en la punta de los dedos también hay chakras. Pero en estos chakras de las manos tienen la capacidad de disparar rayos de luz y de emanar prana. ¿Ok? Entonces, todo esto que te estoy diciendo me hace argumentar que Jesús era un sanador pránico, o sea, alguien que sanaba a la gente a través del prana que él mismo emanaba. Entonces imagínate, viene alguien enfermo y por eso es que están todas estas historias en las que Jesús te cuentan algo así como que y Jesús lo toca y el hombre se sana y todo. Sí, porque no es solamente que le saca el prana enfermo del aura que tiene, sino que le inyecta, digámoslo así, el prana dorado. No solo un prana saludable, sino que el prana más fuerte, un aura más fuerte de todas. Y por eso es que claramente el enfermo, el que le va a pedir ayuda a Jesús, se sana. Así que Jesús era un sanador pránico. Eso es. Ya. Y esa es la manera de sanar más superficial que tenía Jesús. Y te dije que Jesús sanaba de diferentes formas y todas de manera simultánea. Ahora te quiero hablar de otra cosa. Te quiero hablar de que en una clase de las que ya tuvimos, te hablé de las líneas del tiempo, de la estructura del tiempo, de cómo cada uno de nosotros va viajando por una línea de tiempo, pero que el tiempo para ti o para mí o para cualquier persona no transcurre a la misma velocidad. ¿Te acuerdas? Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras más iluminado estás, más rápido transcurre tu línea de tiempo. Y tienes también una mente más grande. ¿Te
acuerdas? Espero que te acuerdes. Te voy a dejar el video acá. Bueno, la cosa es que con esto que acabo de decir, lo que también creo muchísimo, y estoy bastante seguro, es que cuando venía alguien, una persona enferma, a pedirle ayuda a Jesús, además de a algunas personas hacerle sanación pránica, lo que él literalmente hacía es que tomaba a esa persona, a su mente y su alma, y la hacía saltar de esa línea de tiempo en la que esa persona estaba enferma a otra línea de tiempo donde también existía él, pero que estaba sano. Es como si lo tomara de la mano y le dijera, vamos para acá. Imagínate eso. Entonces, eso que acabo de decir también a veces es explicado como una especie de salto en el tiempo, de comprimir el tiempo, porque eventualmente si esa persona se quedara en esa línea de tiempo, tiene la posibilidad de irse a un futuro donde sigue enfermo o a un futuro donde se sana, pero de esa línea de tiempo al futuro en el que se sana hay un periodo de tiempo, pero todo ese periodo de tiempo se lo salta. Entonces es un salto temporal, es como que comprime el tiempo, colapsa el tiempo, ¿ya? Y todo eso porque Jesús iba viajando muy rápido por su línea de tiempo y casi como que tenía como dominio del tiempo prácticamente. Entonces es como que agarra a esta persona, como si la agarra de la mano y dice, vamos para acá, ¿ya? Y eso hacía estos milagros. Ahí tienes dos maneras, te acabo de explicar dos maneras. Vamos por la siguiente. Jesús, en ese estado de conciencia tan iluminado, tenía también incluso la capacidad de modificar la materia. ¿Ya? Esta es una tercera forma. ¿Te acuerdas de esto que también te conté en una clase de el colapso de función de onda? Que es esto que está demostrado por la física cuántica de que el observador modifica la materia o el observador modifica lo observado en este caso. Ya. Entonces, imagínate, Jesús percibe a una persona desde la completa luz de la paz, ¿ya? Que era su estado de iluminación. Entonces, ¿qué pasa? Él colapsa todas las funciones de onda de toda la materia de esta persona y eventualmente la materia del cuerpo, si es que tiene un problema, se sana, ¿ya? Y literalmente modifica la materia. Ya. Ahí tienes la tercera forma en que estoy seguro que Jesús sanaba. Vamos por la cuarta. La cuarta forma. Ok, quizás de esto no he hablado mucho, pero hay unas maneras concretas y específicas de usar nuestra propia luz para iluminarnos. Y eso es centrarnos en un estado mental que se llama ecuanimidad. Hay un video del libro que hice que dura 1 hora y puedes escucharlo y te va a quedar muy claro qué es la ecuanimidad, te lo dejo aquí, ¿ok? Pero hay 4 estados o 4 vías para el estado ecuánime y son las siguientes. Son el perdón, la aceptación, el amor y la paz, ¿ok? Esas 4. Ahora, cada una de estas tiene una intensidad de luz diferente. La aceptación y el perdón tienen una intensidad bastante similar. La aceptación y el perdón, sí. El amor tiene una intensidad mayor y la paz tiene una intensidad aún mayor. Por eso es que en una clase yo dije que esto de que esta idea que suena bien bonita de que el amor es la energía más poderosa del universo es falso o es errado, mejor dicho, porque la energía más poderosa del universo es la paz, no es el amor, ¿ok? La paz está, en cuanto a poder espiritual, está en un nivel superior, porque la paz no es de este mundo, la paz es de Dios. Toda la paz, la completa paz que tú puedes llegar a sentir, experimentar, etc. Y no estoy hablando de sentirte tranquilo, porque eso no es la paz de la que te estoy hablando. La paz en sí no es de este mundo, es de Dios. Entonces,
realmente cuando alguien logra expresar un rayo de esa luz tan poderosa llamada paz, es un rayo de luz que viene de Dios mismo y que se mantuvo intacto dentro del tiempo, ¿ya? Que no perdió poder. Eso es, que no perdió poder. Porque si ese rayo de luz entra y se convierte y se expresa como amor aquí, claro, sigue siendo poderoso, pero ya perdió un poquito de poder espiritual, ¿me entiendes? Pero la paz no. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una vía para la ecuanimidad, hay una vía para el estado ecuánime que es la paz y que es que no se puede llegar a utilizar con completa facilidad, porque para usarla tienes que llegar a un estado de completa paz, o sea, iluminarte completamente. Eso es lo que tienes que hacer para usarla. Y bueno, cuando puedes usar esa cantidad de poder espiritual, esa cantidad de luz, eh, es la luz todopoderosa, ¿entiendes? O sea, no es como el amor, eso es lo que quiero como dejar en claro. Solo, no es poderosa como el amor, es más poderosa, ¿ya? Porque es, como ya te dije, la paz de Dios, literal. Y ahí ya no hay nada que pueda ir en contra de la paz de Dios, ¿ya? Bueno, pero ¿qué pasa? Que Jesús había alcanzado un estado espiritual completamente iluminado, donde la paz era su estado de conciencia, era lo que era la manera en la que él vivía internamente. Entonces él ya estaba en eso. Él podía usar esa luz de la paz, porque él vivía en esa luz, así como Buda también vivía en esa luz, ¿ya? Pero a diferencia de Buda, Jesús tenía un énfasis en salvar a los otros de su sufrimiento. Entonces, ya, con todo esto te puedo decir entonces que cuando venía alguien a pedirle ayuda a Jesús, aparte de las tres maneras que ya te acabo de explicar de cómo sanaba, la última que te puedo dar y explicar es que él, desde su iluminación de paz, de una luz dorada, ya transmitía también esa luz de su mente y de su alma hacia la mente de la otra persona. Y entonces era una carga de energía luminosa que iluminaba también una sombra específica de la persona enferma y entonces también se sanaba. Así que imagínate, Jesús era un sanador pránico. Jesús colapsaba el tiempo y te hacía saltar de una línea de tiempo a otra. Jesús modificaba la materia a través del colapso de función de onda y Jesús transmitía una luz de la paz de su mente hacia otra mente. ¿Ok? Tienes esas cuatro maneras en que Jesús sanaba. Por eso es que Jesús es posiblemente el sanador más impresionante y extraordinario de todos. ¿Ok? Y lo último que te quiero decir ya, y con esto es para ir terminando la clase, es que te he dicho también que el camino espiritual de Jesús se llama el camino de la salvación. Y el propósito en términos generales es que Él venía a salvar a los demás de su propio sufrimiento. Pero cuando tú tienes ese propósito, quiero que tú te des cuenta de que Él, o quien tiene un propósito así, tiene que ir directamente contra lo que a ti te hace sufrir. Si yo fuera Jesús y yo tengo esta tarea de salvar a todos los que pueda del sufrimiento y te veo que tú estás sufriendo y que yo sé que tú sufres por una oscuridad mental que tú mismo tienes, entonces ¿qué crees tú que yo en este ejemplo como Jesús debería hacer? Claro que yo voy a ir directamente contra tu oscuridad a sacarla de ahí, ¿entiendes? Por eso es que Jesús también terminó haciendo exorcismos, porque cuando había alguien que estaba poseído por lo que le llamaban un demonio, eso también era una especie de oscuridad. Entonces Jesús venía a salvar a todos los que pudiera de la oscuridad y entonces iba directamente contra eso. ¿Entiendes? Y por eso es que viene gente enferma a pedirle ayuda y él también los ayuda. Por eso es que el enfoque de Jesús es completamente diferente al enfoque de Buda, porque Buda
si bien también quería ayudar a los otros, él lo hacía de otra manera, ¿me entiendes? Él te enseñaba a meditar, él no andaba en la onda de hacer milagros, ya, no. Él quería enseñarte a ti mismo a iluminar tu propia oscuridad. Pero Jesús no, Jesús era como, ven, yo te ayudo y te saco eso y sé feliz y no vuelvas a pecar. ¿Por qué decía eso? Porque el pecado era la manera en que se describía caer en la oscuridad nuevamente. Entonces, si tú, por tu propia sombra, llegaste a enfermarte de algo, fuiste donde Jesús, Jesús te iluminó esa sombra y te sanó, y después tú vuelves en la misma, claro que vas a caer en la misma, ¿me entiendes? Entonces, por eso no vuelvas a pecar, o sea, no vuelvas a caer en la oscuridad de nuevo, en la oscuridad que te llevó a eso. Eso, de eso se trata, ¿te fijas? Y entonces, esta relación, este asunto de que Jesús venía a salvar a los demás y que en ese propósito se tenía que enfrentar directamente con la oscuridad del otro, del prójimo, es justamente esto lo que hacía que Jesús tuviera un enfrentamiento mucho más directo con la oscuridad que el enfrentamiento o el estilo que tenía Buda con la oscuridad, ¿ya? Y por eso es que justamente eh, Jesús termina siendo crucificado, porque él era muy directo, él era muy confrontacional, ¿te das cuenta? No como Buda, ¿ya? Pero aquí hay algo importante que decir, y voy a mostrar por última vez esto. ¿Recuerdas que yo te dije que la flecha de arriba es el punto donde Buda logra su nirvana o iluminación completa? Que es el punto donde Jesús se ilumina completamente y se vuelve en Cristo. Pero Jesús y Buda no murieron en ese punto de la curva de evolución. Los dos murieron en la cúspide. Entonces lo interesante y el contraste de esta historia es que eh, Buda logra su iluminación y después de 40, aproximadamente 40 años enseñando meditación, muere en la cúspide. Pero Jesús logra su iluminación a eso de los 30 años y luego, después de un breve periodo de enseñanzas y después de enfrentarse tan pero tan directamente contra la oscuridad planetaria y termina esto produciendo la crucifixión, adivina dónde también termina muriendo. Muere también en la cúspide, pero avanzó de el punto de su iluminación completa hasta la cúspide en solo aparentemente 3 años, no en 40 como lo hizo Buda. Pero recuerda que toda esa parte se avanza gracias a la ayuda que ese individuo le presta a los demás. Pero en ese sentido pareciera que Jesús y Buda, después de su iluminación de cada uno, prestó la misma cantidad de ayuda a los demás. Pero claro, cada uno lo hizo de una manera diferente, de una forma diferente. Pero eso también hizo que ambos sean los dos grandes maestros de este planeta. Ya amigos, ha sido un gusto comentarles, enseñarles, mostrarles todo esto. Creo que quizás ahora me puedes entender por qué dije en la clase anterior de que yo era alguien bien particular que sigo a estos dos maestros, pero estoy como al medio de los dos. Creo que quedó bastante más claro. Eh, Te invito a suscribirte a este canal, dale me gusta si te gustó este video. Felicitaciones por llegar hasta aquí. Han sido varios videos, ha sido una larga clase también. Y nada, nos vemos en un siguiente video. No te olvides de suscribirte. Te mando un gran abrazo. Chao, chao.